Gracias por acompañarnos en esta edición estelar. Estamos en el segmento Reporte Bursátil. Hoy nos acompaña Jenny Parrales, agente corredor autorizado del puesto de Bolsa Invercasa. Jenny, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Ya estrenando año. Jenny, vamos a hablar sobre un tema muy importante para las personas que les gusta invertir en bolsa, la renta fija y la renta variable. Definamos un poco estos conceptos y hagamos las diferenciaciones. Ok, muy buenas noches. Como comentábamos la vez pasada, lo que son los instrumentos de renta fija y de renta variable se manejan a nivel de bolsa, no solo nacional, sino internacional. Es decir, todos los instrumentos que se negocian en bolsa tienden a clasificarse ya sea renta fija o renta variable dependiendo de las características de cada instrumento. En el caso de la renta fija se le conoce a todos los instrumentos que tienen establecida ya una fecha específica de emisión, una fecha de vencimiento y una tasa fija, una tasa que no varía. Por ejemplo, los bonos emitidos por empresas, estos bonos ya tienen una tasa y un plazo en específico, o papeles comerciales o incluso las mismas letras del Banco Central ya tienen en su denominación, digamos, o en sus características cuál es la tasa que estos instrumentos van a pagar. ¿Qué pasa si la empresa que esté emitiendo estos instrumentos llega a tener una ganancia extraordinaria o incluso reflejar pérdidas en el periodo? Estas tasas no varían. Es decir, si yo pacté realmente un bono a un 7% de cupón, ese es el cupón que yo voy a recibir de acuerdo a la periodicidad que el mismo instrumento lo indique. No así la renta variable. Va en dependencia del comportamiento que tenga la compañía. Por ejemplo, las acciones. Yo puedo comprar una acción ahorita a $20 la acción, pero si la empresa llega a tener un rendimiento o una ganancia extraordinaria al cierre de su periodo, esta ganancia se va a ver reflejada en el precio de la acción. De manera que yo voy a cotizarla a un precio mayor o incluso menor si llegase a reflejar una pérdida en vez de una ganancia. ¿Qué pasa entre estos instrumentos? Normalmente el de renta variable, tiende a ofrecer rendimientos mayores. Es decir, si yo como inversionista me lanzo a lo que son las acciones, a lo que son instrumentos de renta variable, por ejemplo las participaciones en los fondos, ya sean de inversión, ya sean inmobiliarios o de desarrollo, esto tiende a variar en dependencia del comportamiento del mismo fondo. En el caso de la renta fija, no, esto no varía, se puede negociar en un mercado secundario a diferentes tasas, pero si yo la compro en el primario, hasta su vencimiento yo manejo la misma tasa. Las rentas fijas tienden a ser un poco menores, ¿por qué? Porque el nivel de riesgo se considera un poco más conservador. Ahora, si hablamos del mercado nicaragüense, ¿qué tipo de renta es la que tiene mayor demanda? En Nicaragua la mayoría de los instrumentos que transamos son de renta fija. Por ejemplo, los BPI tienen su cupón ya establecido, los bonos y papeles comerciales de Agricorp, de Credit Factor, Factoring, todo esto es nivel de deuda, le conocemos, ¿verdad? Todo lo que es renta fija. El inversionista que compra esto ya sabe exactamente cuáles son los intereses que va a recibir durante tenga esta inversión, qué plazo es el vencimiento que va a tener esto. Por ejemplo, si estoy invirtiendo a 180 días, 360 días y no tengo que vender el título para poder salirme, sino espero hasta su vencimiento y recibo nuevamente mi capital. En el caso de las acciones, que pues dicho sea de paso no se negocian mucho aquí en Nicaragua, en este caso si yo quiero regresar, si yo quiero tener de vuelta el monto invertido en efectivo, yo tengo que vender estas acciones en un mercado secundario o esperar a que la empresa recompre también parte de estas acciones. En el caso de la renta fija, como les decía, que es lo que más se negocia en Nicaragua, nosotros siempre lo recomendamos para los inversionistas que están dando sus primeros pasos porque realmente es uno de los instrumentos más fáciles de comprender. El nivel de riesgo, como les decía, es menor. ¿Por qué? Porque sin importar el comportamiento que vaya a tener la compañía, yo ya tengo asegurada una tasa específica en el plazo que yo tenga esa inversión. A diferencia de las acciones, que es un poco más especulativo, en donde la ganancia puede ser incluso el doble de mi capital. Yo puedo duplicar el capital, pero también puedo perder parte de este patrimonio si no tomo la decisión correcta en el momento específico. Bueno, ya nos diste una recomendación que creo que es clave, lo de la renta fija cuando se está iniciando a invertir, pero ¿qué otras recomendaciones pueden tomar en cuenta los inversionistas que desean adentrarse a este mundo de la bolsa? Claro, nosotros, como les decía, siempre recomendamos que durante los primeros pasos sea la renta fija, mientras el inversionista empieza a documentarse un poco y a vivir ya el día a día de la bolsa. Si el inversionista empieza a ganar experiencia o dispone de un patrimonio mayor, entonces recomendamos tener cierto porcentaje de ese patrimonio en lo que es la renta variable.
porque como les mencionaba, la renta variable tiende a ofrecer un rendimiento mayor. Esto va a depender de acuerdo al perfil de cada inversionista. Entonces la recomendación básica es que cada inversionista conozca su propio perfil. ¿Qué nivel de riesgo es el que él puede aceptar en el tema de las inversiones? ¿Cuánto es el porcentaje de su patrimonio que va a invertir? Porque recordemos, si yo estoy invirtiendo, digamos que prácticamente todo lo que tengo, difícilmente nosotros le vamos a recomendar que lo invierta en algo que puede ser muy riesgoso, porque de la noche a la mañana lo puedo perder. Ese es otro de los tabús, otro de los temores que tienen los nicaragüenses, y es que dicen, bueno, al meterme en bolsa voy a quedar en la calle, voy a perderlo todo de la noche a la mañana. Todo es saber manejarse. Exactamente, entonces realmente esto no sucede. Siempre cuenta con la asesoría nuestra, ¿verdad? Que ya tenemos años de experiencia en estas negociaciones en bolsa, pero sí él tiene que tomar, si se toma la decisión correcta, ¿verdad? En qué instrumento va a invertir, si es en el de renta fija o en el de renta variable, no hay un nivel de riesgo así como para decirlo que lo voy a perderlo todo. Claro, depende del instrumento en el que lo invierta y el porcentaje que él vaya a invertir en eso, siempre y cuando se cuente con la diversificación correcta en los instrumentos que van de acuerdo al perfil de inversionista. El nivel de riesgo no suele ser tan alto. E informarse, creo que esto es básico, Jenny, sí, en este tipo de decisiones que se van a tomar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y precisamente para informarles sobre estos temas y que usted vaya conociendo, nosotros hemos diseñado este segmento Reporte Bursátil.